Creo que el trabajo de los militares y policías sí es determinante. Por supuesto, fueron importantes para este resultado. La ley de solidaridad es el marco normativo que define objetivo militar, conflicto armado interno, que define otras reglas en el marco del crimen organizado, que tipifica el delito de pertenencia a una banda criminal y delitos conexos con un tratamiento mucho más severo y sobre todo que permita allanamientos con informes de inteligencia sin necesidad de un orden judicial. En fin, es una ley que ya no, como existía antes, la normativa que protegía a los delincuentes y criminales mucho más que a los policías y militares. Ahora esta es una ley que protege a nuestras fuerzas del orden por encima de los delincuentes para que puedan hacer realmente su trabajo. La Ley de Integridad Pública es una ley que sí modifica varios otros cuerpos normativos, cerca de 20 cuerpos normativos, pero todo con un mismo enfoque, que es proteger la vida de los ecuatorianos, proteger la dignidad de los ciudadanos ecuatorianos. Creo que esta es una ley que pone una hoja de ruta para la eficiencia que debe existir en el servicio público, para la calidad de la administración de justicia, que también nos enrumba en la lucha contra la corrupción y la erradicación de la violencia. Y en fin, es una ley que nos devuelve la justicia y la dignidad, que es lo que finalmente queremos como legisladores, y es el derecho que tienen los ecuatorianos para volver a tener confianza en sus instituciones. Y sobre todo es una ley que nos envía un mensaje claro. En este país, todo aquel que sea cómplice del crimen organizado, sea juez, sea fiscal, sea policía, sea militar, sea un funcionario público o sea un menor de edad, va a tener que responderle a la justicia con todo el peso de la ley. El objeto y el ámbito se ampliaron para devolver la integridad, y la integridad es un concepto amplio. Integridad es hablar de lucha contra la corrupción, es hablar de buena administración de la justicia, es hablar de un servicio público eficiente, de altísima calidad, es hablar de contratación pública transparente y no de contratos a dedo, contratos previamente amarrados, y todo eso es lo que engloba esta ley, que quiere devolverle la justicia y la dignidad al pueblo ecuatoriano. Primero, creo que el país no admite más jueces que dicten medidas sustitutivas y que les permitan a los criminales defenderse en su plena libertad en las calles del país. Creo que eso ya es inadmisible y como ecuatorianos debemos unirnos en esta lucha para recuperar la justicia. Además que defenderse en libertad, seguir delinquiendo, porque los jueces lo que hacen es: el lunes me presento ante el juez y de martes a domingo sigo delinquiendo. Así es, totalmente, ¿no? Y luego la retaliación contra quienes los han denunciado, y tenemos miles de casos en el Ecuador como ejemplos que nos duelen y que creo que nos comprometen mucho más para seguir trabajando para devolver la justicia. Y por eso me parece que es una reforma sumamente importante, la declaratoria de emergencia de la función judicial. Ahora, vamos a ser vigilantes de cómo se lleven los procesos, pero es necesario que podamos hacer una depuración y una limpieza de los jueces corruptos, de los jueces que no sirven, que esos se vayan a su casa y que quienes se queden sean los jueces limpios y transparentes que quieren justicia. Con evaluaciones anticipadas. Con evaluaciones anticipadas. Imagínense, el fiscal general del Estado en una de sus intervenciones en la Asamblea nos mencionó que ya cerca de 10 años no se hacen evaluaciones a los fiscales en el país. Eso es inadmisible, y lo mismo y lo propio para la justicia, para los jueces. Creo que el Consejo de la Judicatura debe alinearse en esta lucha que ha emprendido el gobierno del presidente Daniel Noboa, el legislativo, para poder devolverle la justicia, la credibilidad y la confianza a los ecuatorianos de días mejores. Claro,